Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando los fascículos 18 y 19 de nuestro Citroën 13B, que corresponden a distintas piezas para poder montar el paragolpe delantero, los soportes delanteros del motor y carcasa de ventilador, la placa de protección inferior delantera y la palanca de liberación del capot. En la entrega 18 nos vamos a encontrar con las piezas justamente correspondientes para montar nuestro paragolpes. Estas dos piecitas corresponden a los soportes delanteros del motor y estas van a soportar la carcasa del ventilador. En la entrega 19 tenemos la placa inferior delantera de protección, la palanquita de desbloqueo de nuestro capot. Y bueno, y en cuanto a tornillitos, en la 18 nos encontramos con tornillos CP y tornillos JM. Y en la entrega 19 tenemos tornillos BP, tornillos DP y tornillos OM. Todas las piezas de la entrega, salvo el soporte, son plásticas. Esta es metálica, está bien construida, tiene buena terminación, está perfectamente bien. Y bueno, el chapón, el protector inferior es completamente plástico, al igual que la palanquita de liberación del capot. Yo pensé que... me engañó por un momento en la bolsita, pensé que podría llegar a ser metálica, pero no, es completamente plástica, con lo cual tengamos sumo cuidado con la palanquita en sí, que bueno, va a ser delicada, ¿sí? Vamos a comenzar por traernos de nuestra entrega número 4 el paragolpe delantero, el conjunto que ya teníamos montado, el cual vamos a unir a nuestro soporte que obtuvimos en la entrega número 18. Esto se hace de una manera súper sencilla. Ubicamos los dos pilotes plásticos que tenemos en el paragolpes, los cuales van a calzar en estos bajorrelieves donde van a atravesar los tornillos. Presentamos. Esto encaja súper bien, no tiene ningún problema y queda bien presentado. Esa es la posición donde vamos a tener que calzar las piezas. Vamos a tenerlo ahí un segundito y para unirlo vamos a utilizar dos tornillos CP. Recordemos que estos tornillos, todos los que terminan en P, son para plásticos, que tienen estas roscas mucho más pronunciadas para agarrar justamente en el plástico. Y que bueno, nada, tengamos la precaución necesaria de no hacer una fuerza excesiva, porque esas roscas pueden tranquilamente romper o barrer, digamos, o bien romper el pilote si apretamos demasiado, o bien barrerse, barrer la rosca que estamos haciendo en el momento de hacer el perforado, con lo cual, nada, bueno, arruinamos un poco la pieza y vamos a tener que pegarlas. Esto es súper sencillo, son muy fáciles de atornillar, así que, como les digo, bueno, no forcemos el conjunto de ninguna manera. Atornillamos. Simplemente cuando hace tope dejamos de hacer fuerza, porque esto es completamente estético, realmente no soporta ningún peso importante, ni mucho menos. La pieza plástica es súper livianita, el soporte es metálico, así que no va a tener ningún problema en soportar el paragolpes. Paso siguiente, vamos a traernos el conjunto del chasis que ya teníamos empezado a montar. Aquí tenemos el conjunto. Y lo que tenemos que hacer es, en este agujero de acá y en este agujero de acá, presentar el soporte que acabamos de montar en el paragolpes, y en la cara posterior es donde vamos a insertar, tanto ahí como ahí, dos tornillos JM para poder unir el conjunto. Vamos a tomar los dos tornillos para tenerlos a mano. Yo voy a hacer uso de una cajita para poder sostener un poco
el chasis y que no se me vaya por ningún lado y no tener que andar haciendo fuerzas innecesarias. Tratemos de no morder los cables ni nada de eso. Vamos a ver si ahí podemos hacerlo. Ahí estamos. Entonces dijimos, en esas dos posiciones es donde vamos a calzar el soporte. Algo así estaría bien. Van del lado inferior, va el soporte, y de este lado es donde ponemos nuestros tornillos. Yo lo voy a presentar y lo voy a ajustar. Aquí tenemos ya montado el conjunto. Tenemos nuestro paragolpe delantero. Ahí está el soporte en su posición, bien firme, bien atornillado. Y aquí les muestro cómo estaría quedando la parte inferior. Hay que hacer un poquitito de presión por ahí porque la pieza por ahí tiende a cerrarse, dependiendo de qué tan chueca o doblada pueda llegar a estar, pero es mínimo, simplemente uno aprieta un poquitito desde atrás en ambas posiciones y resulta súper sencillo atornillarla, no hay que hacer demasiado esfuerzo ni nada. Detalles, tengamos cuidado con esta saliente y con los protectores, que son súper delgaditos y están sujetos por dos tornillos. Pero bueno, la pieza en sí es súper delgada y es relativamente fácil de quebrar, ni hablar de estos pequeños salientes que tenemos ahí, tanto adelante como atrás. Así que seamos cuidadosos con los detalles del modelo. Lo que nos está quedando, en última instancia, es traernos los soportes del motor, las dos piecitas plásticas que no son simétricas. Tenemos una hendidura, digamos una muesca. Esa muesca va a quedar hacia el lado interno del modelo, hacia el lado interno en ambos casos, con lo cual esta sería la que va del lado derecho y esta es la que va del lado izquierdo. Estas son piezas plásticas con unos pines, simplemente van a ingresar a presión en estos 4 agujeritos que tenemos aquí. Entonces tomamos la que corresponde al lado izquierdo, por ejemplo, la presentamos, vamos a apoyar la parte inferior, presentamos y lo único que voy a hacer es un poquito de presión, tratemos de hacerla parejo en ambos pines por igual para que la pieza inserte. Entra, en mi caso por lo menos, muy ajustada, con lo cual con un poco de fuerza, hace falta un poquitito realmente de fuerza para poder hacer que hagan tope hasta el fondo. Los cablecitos, si molestan, tratemos de correrlos, pero no doblarlos demasiado. Y ahí podrían estar quedando los soportes montados. Ahí hicieron tope, se fueron hasta el fondo, con lo cual estarían bien posicionados. Último paso, nos queda poner los dos soportes ¿cómo se dice? De la carcasa del ventilador. Es una pieza que debería ser, son simétricas, son idénticas en realidad, no son simétricas. Porque si uno las da vuelta, de un lado tiene cierto detalle que del otro no tiene porque son lisas, con lo cual no hicieron dos piezas por separado, es una pieza única de matriz. Y bueno, nada, es un detalle pau, pero en fin. Vamos a ubicar cada una de estas, no importa cuál, en dónde, en estos agujeritos que tenemos, con el chanfle, digamos, con la pendiente hacia adentro, en ambos casos. También, tengamos cuidado, es una pieza plástica con un pin, es muy difícil, digamos, es delicada, es difícil de sostener, pero no entra con gran presión, así que tal vez esta sea una de esas piezas que haya que poner una pequeña gota de adhesivo. Presentamos, un poquitito de presión y ahí tenemos listo todo lo correspondiente a la entrega número 18. No sé si se llega a apreciar ahí está.
Vamos a continuar ahora con la entrega número 19 y para ello vamos a comenzar por ubicar el protector delantero inferior. Esto lo vamos a hacer dando vuelta en principio y con mucho cuidado el chasis, de esta manera, y lo que vamos a hacer es ubicar el protector de esta forma. Lo calzamos ahí, tiene que calzar bien adentro porque tiene un bajo relieve, esto tiene que quedarse metido por dentro y luego va a tener que, estos dos agujeritos que tiene aquí y aquí, van a tener que coincidir con ese perforado de ahí y ese perforado de ahí. Lo hacemos con cuidado, ubicamos la pieza, hay que hacer un poquitito de presión para que esto encaje como tiene que ser. Vamos a poner un poco más cómodo. Un pequeño empujoncito y encaja. Tenemos que ver también que la hendidura que tiene calce con ese agujero grandote ahí, pero bueno. Honestamente me costó un poquito. Antes de forzar la pieza, ni mucho menos, respiremos un poco, volvamos para atrás un paso, y en mi caso lo que hice fue aflojar ligeramente estos dos tornillos, ni siquiera los tuve que sacar, no sé, habré aflojado una vuelta en cada caso, eso me dio un poquitito de flexión en el paragolpe delantero, lo que me permitió poder hacer ingresar mejor, muchísimo más fácil la pieza de protección. Luego los volví a ajustar y ya quedó completamente posicionado. Entonces lo que queda ahora es poner en este agujerito y este agujerito dos tornillos OM y en este de aquí vamos a poner un tornillo BP. Ahí tenemos ya en su lugar y atornillados y ajustados los dos tornillos OM para la parte inferior y para la parte superior el tornillo BP. Tengamos cuidado de no hacer fuerza sobre todas estas piezas que estuvimos montando, ni sobre estos anclajes chiquititos que podemos doblar o quebrar con mucha facilidad. El paso final que nos está quedando es montar la palanca de bloqueo de nuestro capot. La palanquita tiene un pequeño pilote con una saliente. En el chasis tenemos un agujero con una hendidura. Esto calza en ese lugar, súper sencillo. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, como podemos, tomar el conjunto sosteniendo la piecita para poder pasar a atornillarlo. Y para atornillarlo vamos a usar, en este caso, un tornillo DP. Tomamos uno de los tornillos DP. Vamos a presentarlo. Estamos atornillando sobre una pieza plástica, con lo cual no tenemos que hacer gran cantidad de fuerza, ni mucho menos. Tengamos la precaución de que el tornillo entre lo más derecho posible. Y cuando vemos que el tornillo está haciendo demasiada fuerza, dejemos atornillar. Procuremos que la pieza quede derecha. Y si queremos, ajustamos un poquito más, pero no mucho más que eso. Ahí es más que suficiente para la función que va a cumplir esta piecita. Ahí tenemos ambos soportes en su posición. Los soportes de motor, los soportes de la carcasa de nuestro ventilador, la palanquita de desbloqueo, todo el conjunto del frente del paragolpe en su lugar, la placa de protección, con lo cual terminamos el armado de nuestros fascículos 18 y 19. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.